Bendiciones a todos, hermanos y hermanas en Cristo. Me da mucho gusto verlos, a los que están aquí en persona. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su paciencia. Todo lo que hacemos es por su seguridad y queremos nosotros como iglesia dar un buen testimonio de que estamos siendo obedientes a lo que las direcciones e instrucciones de los oficiales de salud. Y aquellos que nos acompañan, bueno, pues para nosotros siempre es un gusto, una bendición poder acompañarlos ahí en sus hogares. En las últimas semanas hemos visto a personas acompañarnos desde el norte en el área de San Francisco, desde el sur en Mexicali, en Calexico, en otras partes de México, hasta en el este del país también. Así que gracias a Dios, Dios nos permite entrar a otras regiones a través de la tecnología. Y gracias a nuestros hermanos que también se han esmerado ya por varias semanas. Gracias a nuestros hermanos por su ayuda, su cooperación, y gracias a Dios ya podemos transmitir los servicios en vivo y también archivarlos. Y me da mucho gusto ver también a todos que nos han estado acompañando recientemente. Dios los siga bendiciendo. Amén. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Así como acostumbramos, los que estamos presentes, alzamos nuestras Biblias en lo alto y decimos todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Me dice quién soy, me dice qué debo hacer. La voy a leer, la voy a estudiar, la voy a memorizar y la voy a aplicar. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 8. Vamos a leer el versículo 36. Juan 8, 36. Esta mañana estaremos recibiendo un mensaje titulado Libertad en Cristo. Libertad en Cristo. ¿Cuál es la libertad que Cristo nos ofrece? ¿Y cuál es la libertad que Cristo quiere que usted y yo estemos disfrutando y experimentando? Dice aquí Juan 8:36. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos de ustedes están libres? Verdaderamente libres. Esta mañana estaremos viendo lo que significa esta verdad y esta promesa que nos ofrece Cristo, y cómo muchos cristianos, aún siendo libres, no están viviendo verdaderamente libres, y lo que significa una vida de libertad verdadera. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida que nos prestas, porque nos permites poder reunirnos en este lugar para adorar tu nombre, para recibir tu palabra. Oramos por todos los que nos acompañan desde sus hogares, en particular por los enfermos, los que han sido afectados por este virus. Dios, que tú los sanes, que tú los fortalezcas y pronto estén en recuperación y de regreso con nosotros. Oramos también por todas las necesidades de tu iglesia, las necesidades físicas, las económicas, espirituales, matrimoniales. Dios, ponemos todas las necesidades que tú ya conoces en tus manos. Y si nosotros como iglesia podemos ser de alguna bendición para alguien, Dios, que tú nos dirijas, para poder llevar no solamente las buenas nuevas de tu palabra, sino también ser de bendición para aquellos que necesitan ser bendecidos por ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tomen sus asientos, por favor. Estuvimos celebrando el aniversario 246. Y es más que un aniversario, es más que un cumpleaños a nivel país. El 4 de julio del año 1776. A ver, ¿cuántos estuvieron aquí? El 4 de julio de 1776, Estados Unidos, América, declaró su independencia de la Gran Bretaña. Y esta decisión, que tomó mucho valor, mucha valentía, cambió el curso no solamente de este país nuevo, sino también el curso de la historia. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el día en que usted declaró su independencia? ¿Cuántos independientes tenemos aquí?
¿Cuántos de ustedes se acuerdan del día que usted declaró su independencia del pecado y del Dios de este mundo? Porque miren, cuando Cristo declaró desde la cruz, consumado es, al decir esas palabras, al cumplir lo que Él vino a hacer, Él abrió la puerta para que usted y yo pudiésemos declarar nuestra independencia del pecado y del Dios de este mundo. Y por eso es importante que nuestra independencia comienza el momento que usted y yo pusimos nuestra confianza en Cristo. Dijimos, ya no vamos a ser nosotros esclavos de este mundo, ya no vamos a ser esclavos del pecado, nosotros ya no vamos a seguir al Dios de este mundo, ahora nosotros vamos a seguir a Cristo nuestro Salvador. Nueva criatura, una vida nueva, una dirección nueva, un destino nuevo, un destino eterno. Si usted ha puesto su confianza en Cristo, usted ha sido entregado, usted ha sido libre en Cristo Jesús. Pero no hay que confundir la libertad con el libertinaje, porque hay algunas personas que la confunden. Ellos creen que ser libre es hacer lo que se dice vulgarmente, lo que le dé la gana. Y tristemente hay algunos cristianos que tienen esa definición distorsionada de lo que es la libertad. Dicen de ser libres, pero en realidad viven vidas de libertinaje, no vidas de libertad. Y por eso es importante que nosotros como cristianos entendamos lo que quiere decir ser libres en Cristo. Lo que quiere decir vivir una vida de libertad en Cristo. Alguien una vez dijo que ser libres quiere decir ser libres para hacer no lo que queremos, sino para hacer lo que debemos. Y cuando una persona está libre en Cristo, está libre para hacer lo que uno debe hacer dentro de lo que cabe ser hijo de Dios, no necesariamente lo que uno quiere hacer. Y allí entra la lucha y el estrago más grande del creyente. Y es una lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha que usted y yo batallamos con ella todos los días, ¿sí o no? ¿Nos levantamos hoy para ir a la iglesia o no? ¿Okay? ¿Me como la pizza entera o nomás la mitad? ¿Okay? ¿Termino el trabajo hoy o lo dejo para mañana? ¿Oro o lo dejo para mañana? Y esta lucha que ocurre en el interior es una lucha entre la carne y el espíritu, mas Cristo nos ha dado la libertad y Él ya nos ha dado la victoria para vencer la carne y el pecado y todo lo que la carne nos induce a hacer. Pero ahí entra la decisión nuestra. Miren, es posible para cristianos ser libres en Cristo, pero no sentirse libres. Hay cristianos que tienen la libertad de Cristo, pero o la han olvidado o han decidido regresar a su vida antigua, donde estaban bajo esclavitud de las cosas del mundo. Los israelitas, el pueblo de Israel, ellos habían sido entregados, habían sido libres de Dios cuando pasaron 400 años como esclavos en Egipto. Mas sin embargo, no pasó mucho tiempo después de que Jehová los libró, de que ellos ya querían regresar a su esclavitud. Ellos escogieron, cuando estaban en el desierto, ellos escogieron la esclavitud sobre la libertad. Y tristemente hay muchos cristianos que hoy han escogido la esclavitud sobre la libertad, porque libres ya somos en Cristo. La libertad Cristo ya nos las dio. Nosotros cuando pusimos nuestra confianza en Cristo decidimos ser libres en Él, pero a veces nosotros se nos olvida o el enemigo nos confunde y vamos de regreso a lo que conocemos, a lo que éramos, a lo que conocíamos, a lo que es cómodo, a lo que es conveniente. El 1 de enero del año 1863, el presidente Abraham Lincoln de este país firmó lo que ahora se conoce como la Proclamación de Emancipación. Y dijo esto: ordeno y declaro a todas las personas que son esclavas, desde hoy en adelante, a que estén libres.
Es lo que escribió el presidente Lincoln. Pero lo curioso es que, aunque el presidente, que tuvo la autoridad y el poder de declarar libres a todos los esclavos desde ese momento, tomaron muchos años para que todos los esclavos de este país en esa época vivieran como libres. Hubieron muchos esclavos que siguieron viviendo como esclavos muchos años después de que esta proclamación fue firmada por el presidente. Y hay muchos paralelos entre lo que pasó en la historia de este país con lo que está pasando con muchos cristianos. Porque cuando usted puso su confianza en Cristo, usted dijo, desde hoy en adelante, yo ya no soy esclavo de este mundo, ahora yo soy siervo de Dios. Yo ya no voy a poner mi confianza en las cosas del mundo, ahora voy a poner mi confianza en Cristo. Pero siguen viviendo como esclavos de este mundo. Siguen viviendo como esclavos del pecado. Le siguen haciendo más caso a la carne que al espíritu. Y la historia nos enseña que lo mismo puede ocurrir para muchos cristianos hoy en día. El ejemplo que tenemos es el pueblo de Israel. Un mes después de haber salido de Egipto por la gracia de Dios, ellos empezaron empezaron ellos a extrañar lo que tenían allá en Egipto. Aunque ellos habían atestiguado los milagros grandes que jamás habían visto, culminando con la separación del Mar Rojo, ellos habían dejado Egipto como esclavos. Estaban ellos entregados a trabajo duro debajo del sol. Y dice que aunque habían pasado por todos estos eventos increíbles, gozosos, cantándole alabanzas a Dios en Éxodo 15, pero esta emoción y esta gratitud no duró. Miren, en Éxodo 15, miren lo que dice la Biblia aquí en Éxodo 15, se los voy a leer. Éxodo 15 del 22 al 24 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Miren, no pasó mucho tiempo después de que este pueblo había sido librado y habían atestiguado estos grandes milagros, que el mismo pueblo empieza a murmurar en contra del mismo siervo que Dios usó para librarlos. Dice, el pueblo murmuró contra Moisés. Y sabemos, porque conocemos la historia bien, que una y otra vez Dios había suplido las necesidades de su pueblo. Y recuerden, esta era una nación de millones de habitantes. Dice la Biblia, que Él les proveía agua, maná, que era una comida celestial que descendía del cielo, codornices. ¿Conocen las codornices? Dicen, dice la Biblia que Jehová les daba luz en la noche y les daba una nube durante el día para protegerlos del sol. Pero miren lo que pasa en Éxodo 16. Éxodo 16 del 2 al 3 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no os habéis, dice, sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Miren, estos ingratos decían, ojalá estuviéramos en Egipto como esclavos, porque por lo menos allá en Egipto sabíamos que íbamos a comer y cuánto. ¿Qué es lo que extrañaban estos de Egipto? ¿Qué era lo que extrañaban? ¿Por qué sus mentes querían regresarse a una vida de esclavitud? Bueno, les voy a decir. Ellos obviamente olvidaron rápidamente la carga y el peso de la carga de ser esclavos. Y ellos fueron vulnerables, dejaron que en sus mentes y el enemigo pusiera ideas en sus mentes. Por ejemplo, muchos de nosotros como humanos siempre pensamos que al otro lado del cerco el pasto es más
verde, ¿sí o no? Cuando uno está en su trabajo, no está a gusto, ¿qué dice? Me voy a buscar otro porque allá el pasto va a estar más verde. Cuando uno está en una relación y está teniendo problemas, el enemigo empieza a poner ideas en la mente, ideas falsas, ideas mentiras. ¿Y qué dice? No, si yo me hubiese casado con fulana, el pasto estuviera más verde. Pero hermanos, es una mentira del enemigo. El enemigo nos hace pensar que si tuviéramos un carro más nuevo, una casa más grande, un esposo más esbelto, ¿ok? Si tuviéramos una carrera, con un trabajo con más lana, que estuviéramos más contentos. Pero es la mentira del mundo, porque el mundo se gira sobre lo material. Y el enemigo siempre quiere tentarnos con lo material, lo de este mundo. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesucristo? ¿Cuáles fueron las tentaciones? Fueron con cosas materiales, ¿sí o no? Con eso comienza, con pan. Por eso Cristo dice, no solo del pan vivirá el hombre. Y de la misma manera, el enemigo trata de aprovecharse. ¿Se acuerdan? A veces hay personas que dicen, no, yo me acuerdo de los viejos tiempos. Y una cosa es recordar su pasado, otra cosa es desear regresar a su pasado antes de Cristo. Es una mentira. Si alguien le pregunta a usted, ¿tu vida es mejor hoy que estás en Cristo o fue mejor antes de Cristo? Yo me imagino que la mayoría diría, no, hoy es mejor. Es posible que hoy no tenga tanta fama, tanta lana, tantos amigos, pero su vida ahora es mejor. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos de este mundo. Ahora le pertenecemos a Cristo. Ahora conocemos nuestro destino. Nuestro destino es el cielo en presencia del Señor. Sentimos su protección, sentimos su presencia, estamos cerca a Él. Por eso en Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y eso lo dijo el sabio Salomón. Así que, hermano, hermana, cuando el enemigo venga y le plante una idea en su cabeza, que diga, no, tú estuviste mejor antes de Cristo, tú la tenías mejor, las cosas estuvieron mejor, es una mentira. Porque nada de lo que existe en este mundo, nada de lo que éramos, de lo que teníamos antes de Cristo, puede ser mejor de lo que tenemos ahora en Cristo. Porque ahora conocemos cuál es nuestro destino, tenemos a nuestro Salvador. ¿Qué es lo que extrañaban? Bueno, ellos extrañaban, el pueblo de Israel extrañaba las comodidades físicas y las conveniencias. Extrañaban la rutina. La rutina, sí, la rutina, hermanos, hermanas, para todos nosotros es algo cómodo para nosotros. Sabemos lo que viene enseguida, ya tenemos un patrón que seguimos todos los días. Y a veces nosotros nos molesta cuando alguien o algo nos saca de la rutina. Este virus nos sacó a todos de nuestra rutina, ¿sí o no? Y hemos todos pasado tanto tiempo encerrados en nuestros hogares que ya hemos desarrollado otras rutinas, ¿sí o no? Y ahora va a ser difícil salir de esta rutina para regresar a la antigua rutina, que va a ser una nueva rutina. Pero nosotros como humanos nos encanta la rutina, ¿sí o no? A estos israelitas empezaron a extrañar la rutina. Porque miren, cuando ellos eran esclavos, ellos sabían cuándo les iban a dar de comer, qué es lo que le iban a dar de comer, qué es lo que iban a trabajar, cuándo se iban a dormir. Aunque estaban ellos bajo sujeción de los egipcios, era algo predecible. Pero en el desierto se preguntaban, ¿y ahora quién nos va a dar de comer? ¿Y qué vamos a comer enseguida? Como muchos de ustedes cuando están aquí en la iglesia están pensando, ¿qué vamos a comer después del servicio? Dije codornices y de repente les entra el hambre, ¿verdad? Pero lo que el pueblo de Israel no entendía es que cuando ellos dejaron de ser esclavos de los egipcios, llegaron a ser siervos de Jehová, Jehová los estaba dirigiendo. Y Jehová quería que ellos dependieran de Él, no del hombre, no de sus manos.
Y el pueblo de Israel batalló con esto. ¿Qué más extrañaban? La seguridad en números. Ellos veían que las otras naciones eran mucho más grandes en población, en ejército, tenían armas, tenían recursos, tenían su lugar, tenían su palacio, tenían a su líder. Ellos no, ellos estaban en el desierto. Y eso afectaba su percepción de su realidad. Y luego que extrañaban sus ídolos. Ellos tenían sus ídolos, los mismos ídolos de Egipto. Se volvieron ídolos de ellos también, a pesar de tener al Dios verdadero. Miren lo que dice en Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 1 al 4. Éxodo 32, del 1 al 4. En la primera oportunidad que tuvieron, después de salir de Egipto, ellos regresaron a su idolatría. Dice Éxodo 32, del 1 al 4. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire qué excusa tan conveniente, ¿no? No sabemos si va a regresar, no sabemos qué le pasó. Se fue al monte y no ha regresado. A lo mejor nos abandonó. A lo mejor encontró un buffet por allá. No sabemos cuándo va a regresar. Entonces ellos empiezan a presionar a Aarón, el hermano de Moisés. Y dice el versículo 3, entonces todo el pueblo apartó los arquillos de oro que tenían en sus orejas, en otras palabras, sus aretes, e hizo de ello un becerro de fundición. Y de ahí es donde sale que el pueblo de Israel en el desierto y ahora tienen este becerro de oro, este becerro que ellos adoraban en su antigüedad, en su vida antigua. Ellos, hermanos, fueron a su pasado y de su pasado sacaron a este ídolo. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, yo no veo muchos becerros de oro aquí. Me imagino que si voy a sus hogares, ojalá no encuentre becerros de oro. Pero puede ser que hay ídolos de otro tipo en sus hogares. Ídolos de su pasado. Cosas que ustedes deseaban que tenían de su pasado, que usted fue a su pasado y los trajo a su futuro, a su presente. ¿Por qué les estoy presentando esta historia, esta experiencia del pueblo de Israel? Porque la experiencia del pueblo de Israel es la experiencia de algunos cristianos hoy, que estando libres en Cristo siguen viviendo como esclavos. Teniendo la libertad de Cristo, están viviendo como esclavos del pecado. Y pues con razón, cuando uno dice, a ver, ¿quién está libre en Cristo? Todos alzan la mano. ¿Quién se siente que está libre en Cristo? Y menos alzan la mano. Es la gran ironía, ¿no? De que los libres, los que estamos en Cristo, no estamos viviendo como libres. Estamos viviendo como esclavos. La Biblia nos enseña que no debemos tomar esta experiencia de los israelitas como una lección histórica, ¿no? A veces nosotros leemos la Biblia como un libro de historia y decimos: ay, qué triste, ay, qué lástima, ay, qué malos, qué rebeldes, qué malos, sin acordarnos que la Biblia es como un espejo, porque todo lo que estos hicieron, a veces nosotros también hacemos hoy. Y por eso la Biblia dice, no leamos este libro como un libro de historia, sino que leamos este libro como un guía para no repetir los mismos errores que cometieron los que vinieron antes que nosotros. Como les digo, hay muchos paralelos entre lo que pasa con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y con lo que está pasando con algunos cristianos en el día de hoy. No hay que asumir que las actitudes, las reacciones, las tendencias, las debilidades que estos israelitas mostraron no tienen pertenencia para nosotros. Al contrario, hay algunos cristianos que están viviendo de la misma manera. Pero les tengo buenas noticias.
¿Listos para las nuevas noticias, las buenas noticias? Cuando Cristo dijo, consumado es, Él declaró a todos los creyentes su independencia del pecado y del Dios de este mundo. Por eso vino Jesús, precisamente para eso, para librarnos de esa esclavitud. Juan 1:29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se refería Juan? A Jesús. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Jesús el Cordero vino a emanciparnos, Él vino a librarnos. El profeta Isaías lo profetizó. Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? A eso vino Jesús. Esa fue su misión, a romper esas cadenas del yugo, a librarnos de la esclavitud y de las cadenas del pecado. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Jesús dijo en Juan 8:36 aquí, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero entonces, si esto vino Jesús a hacer, si Cristo lo cumplió así como la Biblia lo dijo, ¿por qué es que hay tanta gente que sigue viviendo como esclavos? ¿Por qué hay tantos cristianos que siguen viviendo como esclavos en el día de hoy? Y saben, muchos de ellos están viviendo como esclavos al pecado, la adicción, el alcoholismo, la inmoralidad, el pasado, el fracaso, la derrota, la ansiedad. Mire, si se lo dejamos al enemigo, esto es exactamente lo que él quiere. Él quiere que nosotros como creyentes que hemos sido libertados por Cristo, que vivamos como esclavos. Y que las cargas de nuestra esclavitud nos detenga y nos estanque allí donde estamos. Pero tenemos que entender que las personas más poderosas en este planeta no son los más ricos, no son los famosos, no son los que dirigen o controlan ejércitos enteros. ¿Saben quiénes son las personas más poderosas en este planeta? Son aquellos que hemos sido libres por la sangre del Cordero Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque la gente libre puede más, puede hacer lo que los que no están libres no pueden hacer. Y Cristo nos libró a nosotros. Miren, fue un hombre libre que entró a presencia de Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Fue un hombre libre que pasó a la tierra prometida y declaró, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue un hombre libre que enfrentó a un gigante llamado Goliat y dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a quien en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Fueron jóvenes libres que rehusaron arrodillarse ante la imagen del rey de Babilonia y exhibieron libertad en medio del horno ardiente. Fue un hombre libre que oró que cayera fuego del cielo y luego tuvo la audacia de declarar que pronto vendría la lluvia. Y en la historia más reciente, fueron hombres libres que dijeron y declararon el 4 de julio 1776 lo siguiente: sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son criados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Fue un hombre libre quien enfrentó los males de la esclavitud en este país y luego declaró sin malicia para nadie y caridad hacia todos. Y fue un hombre libre
quien tuvo un sueño, que un día viviría en una nación en donde no sería juzgado por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Pero la expresión más grande de la libertad ocurrió hace 2000 años, cuando Cristo, colgando sobre una cruz, su sacrificio, un hombre libre, la libertad en carne, personificó lo que declaró en Juan 8:36 cuando dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, hermanas, la libertad eterna, la libertad del Espíritu, van más allá, que nos lleva de la existencia a vivir. No viene de las instituciones de gobierno, no vienen de los escritos de hombres, sino que viene aquí de Juan 8:32, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os haréis libres. El problema es que mucha gente depende del gobierno para su libertad, pero Cristo vino a darnos la libertad verdadera. En Juan 14:6, Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuáles son las buenas nuevas de esta libertad? Es lo siguiente: que a través de Cristo, usted y yo estamos libres de la vida en pecado, Apocalipsis 1:6. Somos libres de la tormenta del temor, 2 Timoteo 1:7. Somos libres de la sentencia de la condenación eterna, Romanos 8:1. Que cuando aceptamos su libertad, nuestra vida nunca va a ser igual, porque fuimos bautizados en Cristo, dice Romanos. Crucificados con Cristo, dice Gálatas. Fortalecidos en Cristo, dice Filipenses. Escondidos en Cristo, dice Colosenses. Y reinando con Cristo, dice Apocalipsis. Esto es lo que dice la Biblia que Cristo vino a hacer por nosotros, que nos dio la libertad. Si estamos en Cristo, ya estamos libres. No tiene que esperar que alguien le dé la carta verde para que usted pueda decir: yo soy libre. Usted ya está libre, pero tiene que usted escoger qué vida quiere vivir. Si va a recibir y aceptar la vida que Dios nos promete en Juan 10:10, que es una vida de abundancia, o si queremos regresar al pasado y vivir una vida de esclavitud que nos detiene. Miren lo que dice Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Este versículo resume todo esto muy bien. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. A ver, ¿cuántos libres tenemos aquí? Gálatas 5:1. Miren lo que dice aquí. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí está. Como que Pablo sabía algo, ¿no? Como que él sabía que nosotros como cristianos teníamos la tendencia de querer regresar al pasado. Lo que conocemos, lo que para nosotros era rutina, lo que era conveniente, lo que era cómodo, como que él sabía que teníamos esa lucha. Y por eso dice aquí en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Miren un ejemplo. Esta es una mochila. Si no fuera por este virus y la distancia social, escogería un voluntario aquí para mostrar, pero miren, esta es una mochila, pesa por lo menos unas 15 libras. Y cuando antes de Cristo, yo cargaba esta mochila. Era la carga de mi pecado. Yo no lo sabía, pero a donde yo iba, yo cargaba esta mochila porque era la carga de mi pecado. Era la carga más grande que yo tenía. Sin darme cuenta, yo estaba atado, yo estaba sujeto, yo era esclavo de este mundo, del pecado y del Dios de este mundo. Pero cuando yo puse mi confianza en Cristo, Cristo tomó esta mochila de mí. Yo se la entregué. Él me dio a mí la libertad. Y cuando yo recibí la libertad de Cristo, Él tomó mi carga. Y hermanos, miren, bajé 15 libras.
Pues yo le digo a la gente que quiere bajar de peso, si quieres bajar de peso, recibe a Cristo, porque te quita por lo menos 15 kilos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya que estoy en Cristo, agarro una mochila nueva. Ligerita, hermano. Miren, esta pesa como 15 libras. Esta pesa como, no sé, 1 libra, si acaso 1 libra. Bien ligerita. Y ya voy a gusto, siento bien, a gusto, sin la carga, sin el peso, sin estrés, ahí voy. Pero con el tiempo, ¿qué hago yo? ¿Qué hace el cristiano que dice Pablo que no se para firme en la libertad de Cristo, sino que regresa a sujetarse a las cosas de este mundo? Mire, ¿saben lo que a veces nosotros los cristianos hacemos? Es decimos, ¿sabes qué? Es que extraño mi pasado. Y ponemos una carga aquí. Y luego que decimos, no, es que ¿sabes qué? No, es que yo estaría mucho más contento si me encharco con esto. Y de repente ahí viene otra carga. Y poco a poco nosotros mismos empezamos a tomar cargas que Cristo ya tomó de nuestras manos. Y nosotros mismos empezamos a tomar estas cargas. ¿Y qué pasa? Ay, pastor, no sé, es que me siento bien cargado. Me siento bien estresado, no sé. Hasta ni puedo caminar bien, me enfermo. ¿Sí o no? Y luego empezamos a culpar a Dios. Dios, tú me prometiste una vida sin cargas. ¿Dónde está la libertad? No siento que estoy libre. Nos libró Cristo. Pero ¿qué hicimos nosotros? Fuimos y nos encharcamos. Nos desviamos. Nos apartamos. Tomamos todas esas cargas. Y por eso no vivimos a veces como libres. Vivimos como esclavos. ¿Me entienden? Esto es lo que está afectando la iglesia hoy en día, mis queridos hermanos. Por eso hay tantos cristianos que no están viviendo con la paz que sobrepasa tu entendimiento. Por eso cuando alguien lee Filipenses 4:13 dicen, ¿cómo que no siento que me está fortaleciendo? Pues ¿cómo no lo vas a sentir si tienes la mochilota cargando allí? Es porque nosotros hemos tomado las cargas que Cristo ya nos quitó y la estamos tomando para atrás. Y Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que les vuelvo a preguntar, ¿estamos libres? No teológicamente, porque teológicamente ya estamos libres. No en teoría, porque en teoría los cristianos ya están libres, pero prácticamente estamos libres. Porque es que a veces nosotros no nos sentimos libres, porque nos hemos sujetado nuevamente a estas cargas que nos están previniendo de experimentar la libertad que tenemos en Cristo. El pecado, adicciones, alcoholismo, inmoralidad, el pasado, la derrota, el fracaso, la ansiedad. Tantas cosas que están ocurriendo, que están fomentando todas estas cosas. ¿Y dónde están los cristianos? Recogiendo cargas en vez de descargando cargas. Miren, Cristo nos está diciendo hoy, ¿quieres mi libertad, hijo, hija mía? ¿Quieres mi libertad? Mira, deja tus cargas, tráelas a mí. Cristo está esperando con brazos abiertos para que le entreguemos nuestras cargas a Él. ¿Están conmigo? Es lo que Cristo dice, hijo, dámelas a mí, para que tu mochila esté más ligerita. Y más ligerita tu mochila, más veloz, más vas a poder hacer por Él. Amén. Sea lo que sea, nada de este mundo jamás puede ser mejor de lo que Dios ya nos ha prometido. Usted y yo podemos empezar a vivir libres hoy.
descargando estas cargas. Mire, ¿qué es lo que nos está deteniendo a veces a nosotros? ¿O quién es lo que nos está deteniendo? Usted póngase a meditar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que nos detenga eso o esa persona de lo que Dios tiene para nosotros? Yo no creo que valga la pena. Es más, la Biblia nos dice que no vale la pena. Pero el enemigo a veces aprovecha a través de esas cosas. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está. ¿Quién quiere estar libre? ¿Quién quiere que su mochila no pesa nada? Mire, ahí, ¿qué dijo Cristo? Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, ¿y qué? Descansar. ¿Cuántos necesitan descanso hoy? ¿Qué? Yo sé que hay muchos que vienen a la iglesia a descansar porque se duermen en el mensaje. Gracias a Dios nadie se ha dormido, no sé en casa de los que están en casa, si están viendo desde sus camas, pues obviamente se van a dormir. Ojalá estén sentados. Pero Cristo dice, ven y tráeme tus cargas y yo te haré descansar. Hermanos, hermanas, Cristo vino a librarnos. Si usted ha puesto su confianza en Cristo, ya está libre. No deje que el Dios de este mundo nos convenza a regresar al pasado, a tomar las cargas que Cristo ya tomó de nuestras manos. No vale la pena. Si queremos vivir la vida en abundancia, si queremos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, hay que dejar las cargas atrás. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje, por enseñarnos lo que es la libertad verdadera que Cristo vino a darnos mediante su sacrificio sobre la cruz. El Cordero de Dios vino a morir en esa cruz para darnos esa libertad. Oh Dios, pero hay tantos cristianos hoy en día que aunque son libres viven como esclavos, porque ellos mismos han tomado las cargas que Cristo vino a quitarnos y viven como esclavos bajo el peso y la opresión de esas cargas. Hoy Dios, tú nos estás diciendo que no debemos sujetarnos a esas cosas. Cristo mismo nos dijo que todos los que estamos cargados y cansados, que vengamos a depositar esas cargas en tus manos. Y Dios, si hay alguien que está aquí, si hay alguien que está viendo que está cargado, que está sobrecargado, que no siente la libertad que Cristo vino a darnos, Dios, que ellos entiendan que la vida en abundancia que tú viniste a darnos, ellos la pueden vivir. Pero tienen que decidir ya no vivir como esclavos, ya no dejar que las cosas de este mundo se amontonen y se vuelvan cargas en nuestras manos, sino que vivamos, Dios, ligeros, en paz, con la dirección celestial, y que pongamos todas estas cargas en tus manos, Dios. Dios, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, alguien que no ha puesto su confianza en Él, ahí se comienza, ahí está el primer paso. Amigo, amiga, si no has recibido a Cristo, te invito a que lo hagas. Dice la Biblia que cuando una persona pone su confianza en Cristo, dice la Biblia que una persona, la que pone su confianza en Cristo, viene a ser hijo de Dios. Y su destino nuevo viene a ser el cielo, la presencia de Dios. Y llegamos a ser criatura nueva. Cristo toma todas nuestras cargas, la carga de nuestro pecado, y Él nos libra de la condenación de nuestro pecado. Si recibes a Cristo hoy, te invito, haz esta oración conmigo. Ahí donde estés, repite esta oración, cree en tu corazón. Di: Dios, gracias por amarme. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como Salvador de mi vida. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Si hiciste esa oración, amigo, amiga, te felicito. Gracias por acompañarnos hoy. Estaré orando por ti, que Dios te siga creciendo y te vayas acercando más a Él. Y para los demás, hermanos, hermanas, recordemos que depositemos nuestras cargas en las manos de Dios. Él está siempre listo y dispuesto para tomar nuestras cargas, para que usted y yo podamos vivir la vida libre que Él vino a dar. No la vida loca, la vida libre que Él vino a ofrecernos. Dios, gracias te damos en Cristo Jesús. Para ti sea toda la honra y gloria. Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dios me los bendiga a todos ustedes, hermanos, hermanas. Enseguida tenemos la escuela dominical. Adelante.